Mis amados hermanos, les saludo una vez más con gozo, siempre temiendo al Señor, al proclamar su palabra. Tú puedes decir una palabra en un contexto diferente al de la iglesia local. En muchas ocasiones no hay mayores consecuencias. Pero la palabra que se predica en la iglesia local debe ser la palabra de Dios, por lo que uno teme sobremanera en que uno vaya a decir algo que no corresponda a la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que ustedes estén de continuo orando por sus pastores, porque ninguno de nosotros somos infalibles, mis hermanos. Así pues, les pido que mientras vamos escuchando también, oren por este servidor que pueda ser usado por el Señor para la gloria de su nombre y para beneficio de todos ustedes, hermanos. Hermanos, un verdadero creyente no solo se conoce en el sentido positivo por aquellas marcas de la gracia divina. El creyente no solo se conoce por los frutos del Espíritu, por la obra de Dios, eso en el sentido positivo, pero también se conoce en el sentido negativo por su apartamiento, distanciamiento del pecado, por su aborrecimiento del pecado y ante todo por su lucha en contra del pecado. Al final de cuentas, de los frutos de la gracia de Dios en la vida del creyente provienen las dulces bendiciones de paz y gozo y armonía en la iglesia que tanto valoramos, ¿no es así? Cuando estamos andando bien en el Señor, usted mismo es testigo de la armonía, de la paz y del gozo que podemos respirar. Damos gloria al Señor, no somos tropiezo para ningún hermano. Ninguna hermana es tropiezo para otra. Todos estamos gozosos, sirviendo al Señor, unánimes. Mis amados hermanos, nadie argumenta que la iglesia es perfecta, pero a este lado de la eternidad, sin lugar a dudas, debemos ser conocidos por los frutos que nosotros damos, por la obra de Dios en nosotros. Y esta iglesia, mis amados hermanos, que es faro de luz en medio de la oscuridad, debe y tiene que ser conocida por la paz y por el gozo y por la armonía que Dios concede. Ahora bien, cuando nosotros pecamos, hermanos, o cuando nosotros no estamos andando bien en el Señor, y creo que este es un momento apropiado para ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con el Señor, si estamos andando bien en Él. Cuando nosotros no estamos andando bien en el Señor, cuando nuestro pecado pulula, cuando nuestro pecado se puede casi oler, ahí comenzamos a ver las discordias en la iglesia, los problemas entre hermanos, las heridas que tanto lastiman a los hermanos, que tanto daño causan a la iglesia y que tanto deshonran al Señor. Con lo anterior en mente les recuerdo a ustedes, pero también me recuerdo a mí mismo, que como creyentes, uno de los pecados más aborrecibles a los ojos de Dios, y por ende, uno de los pecados que más deberíamos mortificar, es la soberbia, la presunción, el orgullo. Dele el nombre que quiera. El apóstol Pablo le llama altivez. Mis hermanos, la altivez es una de las plagas más peligrosas para el alma. Y como un buen labrador es pronto para erradicar la plaga que amenaza el fruto de su cultivo, así nosotros. Y yo sugiero que en esta mañana hagamos como el buen labrador. Examinemos para ver si la plaga de la altivez está afectando nuestras vidas y de paso la iglesia
en la que usted fue sembrado por Dios y que usted ama? Hagámonos esa pregunta en esta mañana, hermanos, de antemano. Casi que a priori le estoy diciendo ya el sermón. Pregúntese si en usted hay un remanente de altivez tan notable que pueda estar afectando no solo su alma, sino la paz de la iglesia. Quiero que abramos la bendita palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 16, Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice la gloriosa palabra del Señor: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el título que tenemos para el sermón de esta mañana es sencillamente la plaga de la altivez. Sencillo, la plaga de la altivez. El versículo que acabamos de leer está en un contexto, como ya lo apreciamos anteriormente, que subraya algunos de los deberes y comportamientos típicos de los hijos de Dios en la casa de Dios. El pasaje resalta, por ejemplo, del amor que debe reinar entre los hermanos de la iglesia. Versículo número 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El pasaje señala y resalta cómo debe ser rendido el servicio a Dios. Usted lo puede ver en el versículo 11, dice, sin pereza, con diligencia, sirviendo al Señor, adorando al Señor. De cómo debe ser la oración en la iglesia local, constantes en la oración, nos dice el versículo 12, y de muchas otras marcas de gracia que no requieren mayor explicación. Y en medio de esos recordatorios divinos para la iglesia, justo encontramos el versículo que nos atañe en la mañana de hoy. Versículo número 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Querido hermano, el texto de este versículo es claro. Y usted no requiere que yo tome este querido púlpito para decirle que eso es lo que demanda Dios, no de la persona que está sentado a su diestra o a su siniestra. Esto es lo que Dios demanda de ustedes, de cada uno de ustedes, hoy, aquí y ahora, no altivos. Unánimes entre ustedes, no altivos. En el contexto de este versículo, hace un momento, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos exhortaba, bueno, claro, a los hermanos de la iglesia local, pero nos exhortaba a discernir, a comprobar cuál era la voluntad del Señor. Nosotros los cristianos, el negocio nuestro gira en torno de conocer la voluntad del Señor y de, por su gracia, hacerla, ponerla por obra. Bueno, mis amados hermanos, parte de esa voluntad revelada de Dios para con la iglesia es: no sean altivos. ¿Quién entre ustedes no sabe o no entiende que una de las marcas de gracia en la iglesia local es la unanimidad? Hermanos, esta es una iglesia de Cristo, llena de la gracia de Cristo, que ha visto el poder de Cristo. Y el llamado que Dios les hace es a permanecer unánimes hoy y siempre para la gloria de Cristo. Pero la unanimidad, y no nos confundamos con esto, no implica que todos ustedes tengan que pensar de la misma manera o tengan los mismos gustos. Cuando hablamos de unanimidad, hablamos de la gracia que Dios le concede a su pueblo de estar en el mismo espíritu. Nótese entonces que la unanimidad es una obra del Espíritu Santo. Y si ustedes son una iglesia unánime, lo cual lo son, ustedes deben procurar por conservar esa unanimidad. De tal manera que es evidente que toda altivez, toda arrogancia, prepotencia, presunción u orgullo destruye la unanimidad de la iglesia. Cosa que ustedes no deben hacer y de cierto que ninguna iglesia debería hacer.
La unanimidad implica, mis amados, esa hermosa concordancia que ustedes tienen en doctrina. ¿Qué unanimidad o de qué unanimidad podríamos hablar donde no hubiera una concordancia obrada por el Señor en doctrina? ¿De qué unanimidad podríamos hablar si ustedes no tuviesen ese mismo anhelo de servirle? Hermanos, podemos hablar hoy de unanimidad en esta congregación porque ustedes tienen ese mismo deseo, abrazan esa misma doctrina, todos anhelan testificar que son uno, así como Dios es uno. Ese testimonio de unidad que la iglesia debe reflejar, hermanos, es una obra de Dios, pero ustedes lo deben cuidar, mis amados. Ustedes lo deben cuidar. Pero hay más, claro. La idea del llamado en el original griego es esta. Presten atención porque es muy interesante. Procuren las mismas cosas los unos para con los otros. Esa palabra unanimidad en el original griego, en su contexto inmediato, simplemente proyecta la idea de que cada uno de ustedes, mis amados, debe procurar para usted lo que usted quiere también para con los demás. Es decir, no busquen las bendiciones solo para ustedes, no tengan agendas escondidas, no procuren avanzar mientras la iglesia se queda atrás, no procuren progresar mientras la iglesia necesita. Eso implica estar en unanimidad, mis amados hermanos. Ustedes recuerdan por allá, en los tiempos del profeta Ageo, que la obra del Señor en Jerusalén se había parado. Ustedes recuerdan cómo el Señor mueve el corazón del profeta y dice: ve y háblale a este pueblo, ve y háblale, ve y diles que sus casas están artesonadas, arregladas, adornadas, pomposas, y mi casa está en ruinas. Eso es la antítesis de la unanimidad que debe reinar en la iglesia, mis amados hermanos. Así que, repito, por favor, no busquen bendiciones solo para ustedes. Procuren de rodillas delante del Señor bendiciones para sus hermanos. No tengan agendas escondidas, no pretendan ocupar cierto puesto, no pretendan hacer alarde de cualquier responsabilidad que se les delegue. Mis amados hermanos, no procuren avanzar mientras la iglesia se queda atrás, no procuren bendiciones mientras la iglesia no las tiene. Podríamos hablar mucho más al respecto de la unanimidad entre los santos, pero como ya lo expresé, hermanos, bueno, mi foco en esta mañana quizás vaya a ser, más que cualquier otro punto, la parte negativa del versículo 16. No sean altivos. Ahora, ¿qué es la altivez? Cuando consideramos la palabra altivez, a lo que hacemos referencia, o a lo que la Biblia nos enseña mejor, es a aquella actitud siempre pecaminosa en la que una persona se comporta de manera soberbia y arrogante. La imagen mental que deberíamos tener cuando nosotros escuchamos la palabra altivez es aquella de una persona que se para, literal, esa es la connotación del original, que se para sobre un montículo a ver a los demás por encima del hombro. Es la persona que se construye una plataforma ficticia, porque es ficticia, y mira a los demás, mira a su hermano, por quien Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y lo mira por debajo del hombro. Eso es gran pecado, hermanos. Más aún con una iglesia que ha visto la gracia de Dios, el favor del Señor, el socorro del Señor, el auxilio y la provisión del Señor. ¿Y quién quiere destruir eso, mis hermanos? Hermanos, es triste ya cuando Satanás arremete contra las puertas de la iglesia, pero es más triste cuando nuestro orgullo y altivez le hacen daño a la iglesia. Así que la altivez es pecado.
Y es un pecado grave además. No lo minimicemos, hermanos. Es un pecado grave porque no es Dios exaltándolo a usted por su amor, por su piedad, por su humildad, por su fidelidad o por su servicio, sino que es usted mismo exaltándose sobre los demás. Cosa, entiéndase, cosa que es absolutamente contraria a las enseñanzas de las Escrituras y totalmente opuesta al ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Comencemos pues a ver, mis amados hermanos, el disparate de llamarnos cristianos, de decir soy miembro de una iglesia cristiana y de que en realidad lo que nos esté caracterizando no es la humildad, sino el orgullo. Hermanos, les ruego por las incontables dádivas de Cristo para con ustedes, que permanezcan unánimes, que busquen las bendiciones que usted desea, que las busque para su hermano, que no tenga agendas escondidas, que usted quiera que el Señor bendiga la iglesia. Les ruego por favor, hermanos, que permanezcan unánimes. Pero este versículo es mucho más que una simple orden: no sean altivos. Nótese que el autor inspirado exhorta a los hermanos a estar junto a o asociados a los humildes. La pregunta entonces es, ¿será que Pablo nos indica que nos asociemos con los humildes de este barrio? ¿O con los humildes del mundo? ¿O con los humildes de otra iglesia? No, hermanos, Pablo le está hablando a una iglesia local. Luego está definiendo la iglesia local en términos de la congregación de los humildes. De la misma manera como la define en muchas ocasiones como los santos, así en este versículo, de manera implícita, está diciendo: manténganse unidos, sean unánimes, júntense, no con las personas del mundo, sino júntense con los humildes. Hermanos, su hermano que está a su izquierda, adelante, enfrente o detrás de usted, debe conocerlo como una persona humilde. En ocasiones la humildad la aprendemos a los golpes, pero bendito sea el Señor que la terminamos aprendiendo. Pero por favor, esfuércese por amor a Cristo, que su orgullo o altivez no le coja ventaja de tal modo que usted dañe la unidad, la bendición, la provisión y el resguardo de Dios con la iglesia, hermano. Yo quiero, si usted me lo permite, quizás de manera un poco práctica, uno diría ayudarle, pero es Dios en quien en realidad confiamos y Él es solo el que nos puede ayudar. Pero yo quisiera que usted escuche con paciencia, con atención, unos puntos que yo voy a exponer a continuación. Quizás Dios los use para pringar su corazón y decirle: sí, esto es verdad en mi vida. Es verdad, Señor, aquí no estoy siendo humilde, aquí estoy siendo orgulloso. Así que con el permiso de ustedes, mis amados, quiero argumentar varios puntos, quizás puedan ser de ayuda, y si nuestro buen Señor lo permite, que podamos entonces mirar si hay algún vestigio o si el remanente de orgullo ya ha tomado un poco de ventaja. ¿Cómo se conoce a una persona altiva u orgullosa? Pensemos en eso, mis amados hermanos. ¿Cómo se conoce? O usted se puede hacer la pregunta: ¿cómo sé yo si soy una persona altiva u orgullosa? Primero, se jacta y se envanece de lo que Dios le ha permitido lograr en la vida. Yo sugiero, hermanos, que en este momento pensemos en Nabucodonosor.
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Nabucodonosor es el típico ejemplo de orgullo. Bueno, mis amados, quizás nosotros no tengamos ni estemos en el contexto de los grandes palacios, ni de los jardines colgantes de Babilonia que caracterizaron esta ciudad antes. Pero quizás usted es una de esas personas, Dios quiera que no sea así, que dicen, miren lo que he logrado, miren el fruto de mis esfuerzos, mire lo que yo he tenido, mire, yo he trabajado y esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. O miren los logros que he logrado, que he tenido estudiando esto o aquello. Querido hermano, usted no ha hecho nada en su vida que Dios no lo haya permitido. Así que en última instancia, lo que usted es, lo que usted ha estudiado, lo que usted ha logrado no es a causa suya. No se envanezca. Usted sabe qué le pasó a Nabucodonosor, ¿no es cierto? Sobra decir que terminó comiendo pasto como las bestias. ¿Por qué? Lo vamos a considerar más adelante. Porque el Señor atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Segundo, una persona orgullosa o altiva se conoce porque tiene talentos que Dios le ha dado, pero no reconocen que vienen de Dios. Es una persona que puede hablar de manera elocuente, que puede ser muy diligente, es una persona que tiene grandes habilidades, pero no reconocen y no dan gloria al Señor por eso. Y ya no les pido que se centren en Nabucodonosor. Ahora les pido que miremos a Herodes, aquel hombre que cierto día decidió arengar al pueblo y el pueblo le dijo, voz de Dios y no de hombre. Y él en su corazón dijo, sí, yo soy grande, el pueblo me teme, el pueblo sabe y conoce quién soy yo. Y dice el texto, al momento un ángel del Señor le hirió, ¿por cuánto? No dio la gloria a Dios. Así se conoce una persona orgullosa. Roba la gloria de Dios, sabiendo y entendiendo que Dios es quien da los dones para ser usados en el contexto de la iglesia, pero también esas aptitudes o talentos. Estos son pensamientos típicos, yo soy muy bueno en lo que hago, lo que me propongo lo logro. Esto lo tengo porque me ha costado, ¿no ha escuchado la expresión? Me ha costado lágrimas de sangre. Yo llevo más años en la iglesia, por lo que mi voz tiene que ser escuchada sobre los demás. Hermanos, estos son pensamientos típicos de una persona orgullosa, que transpira la fetidez del pecado de su altivez. Pero no solo aquí, sigamos mirando. Tercer punto. Una persona orgullosa es aquella persona altiva que piensa que es sabia y de hecho a quien le cuesta mucha dificultad admitir la posibilidad de que otros sepan más que él o ella. Así se reconoce una persona altiva. Recuerde lo que dice el Proverbio 11:2, mas con los humildes está la sabiduría. De hecho, démosle una mirada, por favor, al final del versículo 16, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El necio es el que se cree sabio en su propia opinión. A nosotros nadie nos ha llamado, el Señor no nos ha llamado. De hecho, es absolutamente imposible que Dios nos llame a creernos sabios en nuestra propia opinión cuando es algo que Él desestima y desecha. Es absolutamente imposible que el Señor nos llame a creernos más que los demás cuando Él mismo no hace acepción de personas en su pueblo.
Hermanos queridos, yo espero que esta palabra sea para cultura general, para bendición de su alma, pero yo no espero, hermanos, yo espero que yo no le esté predicando a una persona altiva, arrogante y orgullosa en esta mañana. No obstante, hermanos, si la providencia del Señor lo ubicó a usted aquí y ahora y a mí también en este púlpito, por favor, no soy yo hablándole, hermanos, es la palabra del Señor diciéndole, recordándole, no sean altivos. En cuarto lugar, una persona altiva y orgullosa a menudo es caracterizado por ser autosuficiente. Yo lo puedo solo, yo soy capaz solo. El altivo es una persona que usualmente se conoce porque aun cuando lo necesita no pide ayuda. El orgullo no le permite decirle a un hermano, necesito tu ayuda. Esto no quiere decir que nos vamos al extremo y estemos contando todo o poniendo la carga innecesaria sobre los hermanos, pero la iglesia, hermanos, uno de los propósitos por los cuales el Señor estableció la iglesia son los famosos unos a otros del apóstol Pablo. Soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Una persona altiva, querido hermano, es una persona que le da malestar reconocer un estado de vulnerabilidad y no pide perdón, no pide ayuda al otro hermano. En quinto lugar, una persona altiva es conocida por dos asuntos, y esto sí es grave. Una persona altiva, en primer lugar, tiene una gran dificultad para pedir perdón y en segundo, tiene una gran dificultad para perdonar. ¿Qué es eso, hermanos? Hermanos queridos, somos gente regenerada, sí, pecadores imperfectos, sí, santos en un proceso de santificación progresiva, pero mis amados hermanos, nosotros somos perdonados por el Señor. ¿Cómo es posible que el orgullo dañe de tal manera nuestro testimonio que no podamos pedir perdón a un hermano a quien hemos ofendido? ¿Cómo es posible, hermanos, que nuestro orgullo o su orgullo pueda dañar el testimonio de tal manera que usted retenga el perdón de un hermano? Mis amados, quiera el Señor no ser conocidos por dificultad para pedir perdón y por resistirnos a perdonar. Ustedes conocen las palabras de Cristo, ¿es así? Y perdónanos nuestras deudas de la misma manera, Padre Celestial, perdóname por favor mi pecado y mi ofensa, pero Señor, de la misma manera como yo perdono a mis hermanos. Hermanos, noten ustedes, la enseñanza de Cristo es contraria a la persona que no pide perdón y que no perdona. En sexto lugar, una persona altiva y orgullosa es una persona a quien le da mucha dificultad considerar que tiene que cambiar de actitud. Luego, una de las frases favoritas de la persona es, yo soy así. Así nací yo. Yo digo las cosas como son y no me vengo con rodeos. Hermano, sea honesto, diga las cosas como son. Si no quiere dar rodeos, no dé rodeos. Pero aún para decir la verdad hay que ser humildes. Mis amados, predico esta palabra por el bien de su alma y por amor a esta iglesia. Así que, por favor, pregúntese con honestidad. ¿Será que en mi corazón hay una o más de estas marcas típicas de la altivez? Qué bueno que tengamos un espíritu que nos redarguye de pecado, un Padre que nos perdona y un Cristo en quien somos perdonados. Me temo, hermanos, que las marcas siguen. En séptimo lugar, a una persona altiva y orgullosa le resulta difícil ser corregida.
le cae mal la corrección. Es común en el oficio pastoral ver en las personas altivas de corazón carencia de gracia para escuchar una amonestación o para recibir una corrección. A la persona altiva le choca, como decimos, que lo corrijan. No importa si es justamente corregida por haber hecho algo indebido, y no importa la manera amorosa en la que sea corregida. Por lo general, vuelvo y repito, las personas altivas tienen dificultades con la corrección, la amonestación y la disciplina. Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Octavo, una persona altiva tiene siempre dificultades aceptando la autoridad, siempre. Claro, él está en ese montículo que él mismo ha preparado, que él mismo ha labrado, y él mismo, aunque no lo admita, se cree en cierta manera superior a los demás. Luego, hermanos, cuando ve otra persona con autoridad, tiene algún desafío y problema en aceptarla. Punto número 9, similar al punto anterior. Una persona altiva también tiene problemas con la orden apostólica de someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros, no solamente como dice Hebreos, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, no solamente eso, sino que la orden apostólica es someteos los unos a los otros en todo temor del Señor. Una persona altiva no se sujeta a su hermano. Y en la iglesia, hermanos, no solamente las ovejas se someten a los pastores, sino que las ovejas nos sometemos las unas a las otras con temor del Señor. Una persona orgullosa, altiva, arrogante, le cuesta trabajo hacer eso, en el mejor de los casos. En el peor, no lo hace. Podríamos continuar hablando mucho al respecto de las características que permean la vida de una persona altiva y orgullosa. Pero solamente quiero terminar con esta última, el punto número 10. Una persona altiva atiende los servicios en la iglesia y muy a menudo piensa en su corazón, no aprendí nada nuevo, eso ya lo sabía, el hermano no lo articuló muy bien que digamos, el pastor se equivocó en esto. Hermano, es que no somos ángeles los que estamos parados en un púlpito por amor a Cristo, somos pecadores redimidos y cometemos errores como cualquiera de ustedes. Pero no cometa el error, no añada pecado a su pecado de murmurar en su corazón cuando un siervo del Señor, cuando un hermano está siendo usado por el Señor. No sea altivo, mis amados hermanos. Yo quiero que usted me permita solo citar un versículo que lo hemos hecho con cada uno de los puntos. Quiero que usted me permita citar un versículo con la esperanza de que Dios obre en su corazón de tal manera de que ningún otro hermano se vuelva a parar en este púlpito, ninguna otra ocasión, y usted piense en su corazón, no aprendí nada, muchas cosas no las aprendí, yo eso ya lo sabía. No, hermanos, cuando la palabra del Señor es predicada fielmente, nosotros debemos temblar. Es Dios el que está hablando, hermanos queridos, y se lo voy a probar en este versículo. Isaías 66:2, memoríceselo, guárdeselo, cópielo, empástelo, lo que sea, pero nunca vuelva a ser una persona orgullosa diciendo, eso ya lo sabía. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuán despreciable es el corazón de alguien que profesa la fe cristiana, cuando Dios en su misericordia le envía palabra y esa persona cierra su corazón diciendo, esa palabra no es para mí, o yo ya lo sabía, o no lo habló muy bien. No, hermanos, hay bendición con el humilde de espíritu y para con todo aquel
que tiembla a su palabra. Estimado hermano, en cuyo corazón hay altivez, y lo digo con temor, hermanos, sea recordado de parte de este servidor que la bendita palabra de Dios lleva consigo toda la autoridad de Dios. Por tanto, cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta, es necesario que los hijos de Dios entendamos que independiente de cuán elocuentes o no hayan sido las palabras del predicador, todos los que escuchamos debemos aceptar humildes el consejo, la reprensión, la amonestación y toda palabra que provenga del púlpito, hermanos. ¿O no cree usted que hacer lo contrario es altivez y orgullo? Lo es. Aprovecho para recordarle que despreciar el consejo de Dios predicado no es despreciar al predicador, cosa a lo que nos hemos acostumbrado. Despreciar el consejo predicado de la palabra de Dios es despreciar al Espíritu que ha inspirado la palabra. Y no habría peor cosa que una persona hiciera que esa, mis amados. Recuerde una vez más el llamado del apóstol: unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos, manteniendo una asociación cercana con los humildes. Ya me acerco al final de este mensaje y yo le pido que me acompañe por favor a los razonamientos de cierre. Hermano, pregúntese y respóndase en su corazón: ¿ha creído usted de manera salvífica en Cristo? No lo estoy poniendo a dudar. Bueno, gloria al Señor. Entonces usted sí que va a entender esto. Porque si Cristo, siendo Dios, se humilló a lo sumo, ¿qué hacemos nosotros quienes decimos ser imitadores de Cristo con un corazón altivo, orgulloso, presumido, arrogante y soberbio, humillando a los demás? No tiene sentido, al menos no lo encuentro. Somos cristianos imperfectos, pero somos cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Hermanos, si lo único que nosotros encontramos cuando abrimos las páginas de las Sagradas Escrituras es a la segunda persona de la Trinidad, despojándose, por así decirlo, de toda la gloria eterna que siempre tuvo con el Padre, y queriendo venir a este mundo, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para comprar tu vida, sería inconsistente entonces que ahora nosotros digamos: Dios me ha comprado, por lo tanto puedo ser altivo con mi hermano. No, hermanos, tenemos en Cristo la imagen, la esencia misma de la humildad, a quien haríamos bien en imitar si nuestra profesión de fe es verdadera. Ahora, si estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde están los frutos de su obra en nosotros? ¿Dónde está el creyente que cuando se le amonesta dice: pastor, gracias por el consejo? ¿Dónde está el creyente que le agradece al hermano o a la hermana que le dice: hermano, gracias por redarguirme de este asunto, no lo había visto? ¿Dónde está aquel que ve a los demás como superiores a sí mismo? ¿No dice eso el apóstol Pablo en Filipenses? ¿Dónde está la humildad en nosotros, hermanos? Hoy es buen día para no comenzar a tener humildad, porque ustedes son congregación de humildes, pero creo que hoy es un buen día para enfatizar un poco en eso, hermanos, para practicar más la sujeción mutua, para practicar más la sujeción a los pastores, para practicar más y fortalecer más la unanimidad entre ustedes. No es el lunes. No, es hoy, es ahora, es aquí, hermanos. Entre tanto el Señor los haya redarguido. ¿Dónde está la humildad del creyente que se deja guiar?
¿Dónde está la humildad del creyente a quien el pastor le dice, hermano, por favor, no creo que eso sea sabio? Y el creyente dice, pastor, gracias. Gracias, tienes toda la razón. ¿Dónde está el creyente agradecido por la corrección? Hermanos queridos, pidámosle al Señor que para su gloria y ayudados por su Espíritu podamos mostrar no solamente a nuestros pastores, sino los unos a los otros, fruto de la humildad, para que entonces la unanimidad de la iglesia se fortalezca, se establezca y esté firme para cuando venga el día malo, hermanos. Porque van a venir, bueno, no digo profetizando, no, pero van a venir, hermano, en toda iglesia van a venir los días malos. Y no hay cosa más difícil que afrontar un día malo con una iglesia que no está unánime, hermanos. Entonces, hermanos, hagámoslo por amor a Cristo, por lealtad a la iglesia que ha sido o por medio de la que el Señor nos ha bendecido. Pero sigamos razonando, hermanos. Ya vimos entonces, si Cristo, siendo Dios, se humilló a lo sumo, si estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, pero meditemos, ya para terminar casi, en aquellas hermosas palabras de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis reposo para vuestras almas. Hermanos, la persona orgullosa y altiva no tiene reposo en su corazón. Hermanos, si el Señor dijo entonces, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haces tú, hermano o hermana, pensando en ti mismo más de lo que deberías? ¿O qué haces tú mirando a un hermano diciendo en tu corazón, yo sé más que el hermano? Yo merezco estar en esa posición que el hermano está. ¿Qué hacemos nosotros cavilando estas cosas malas en el alma? ¿Qué hacemos nosotros despreciando de manera solapada y escondida a un hermano, como lo dijimos, por quien Cristo sufrió lo mismo y derramó la misma sangre? ¿O fue que Cristo derramó más sangre por ti que por el hermano que desprecias? Hoy es día de reconciliación, mis amados hermanos. Hoy es día, hermano, de practicar estas cosas. ¿Qué hacemos nosotros ignorando a un hermano? ¿Qué hacemos nosotros no perdonando a un hermano? Hermanos, ¿será que arrancamos de nuestras Biblias la página en la que Dios nos advierte que antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu? Yo sé que no. Usted no la ha arrancado. Hoy es un buen día para volver a leer esos versículos en esa página para bien de nuestras almas y de la iglesia a la que pertenecemos, hermanos. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, la altivez. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿qué puedo hacer para batallar contra mi propia altivez? Mis amados hermanos, en las meras aplicaciones nos podríamos tener otros 2 sermones, pero por ahora solo le digo esto. Doble su corazón delante del Señor y pídale a Dios un favor muy, muy grande. Un favor es una gracia. Señor, haz que Cristo crezca en mí y que yo mengüe, Señor. Pidámosle al Señor eso. Pidámosle al Señor que nosotros podamos menguar y que Cristo crezca y sea exaltado en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Orgullo es el estado en el que crecemos como personas y Cristo mengua como Señor. Pero humildad es, por el contrario, usted menguando a su yo y Cristo reinando sobre su yo.
Evite alimentar el orgullo en todas sus formas, especialmente en el servicio al Señor. Si sirve a Dios de una manera pública, siga sirviendo. Pero busque siempre, como decía Spurgeon, busque siempre refugiarse detrás de la cruz. Si tiene un corazón caritativo, tierno y dadivoso, cuídalo. Sigue siendo caritativo, amplio y dadivoso, pero siempre recuerda el principio que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Si lo felicitan o le agradecen, recuerde dos cosas. Dele la gloria a Dios y pídale a Dios que guarde su corazón del orgullo. Finalmente, si gracias a la obra del Espíritu Santo, hermano, usted ha reconocido que hay altivez en su corazón, no se desanime. Esto nos entristece, porque creo que si el Señor nos ha redarguido, que allí tenemos un vestigio de orgullo o un remanente que ya se está levantando de manera peligrosa, hermanos, no se desanimen por amor a Cristo. Dele gracias al Señor que Dios le habló a su corazón en la mañana de hoy. Dele gracias. Pues gracia es Dios mostrándole su pecado para que venga arrepentido y sea perdonado. Dele gracia al Señor que hoy no es día de juicio, hasta donde yo sé, ni de castigo, gloria al Señor. Porque juicio y castigo es Dios no permitiéndole ver a su pueblo el pecado. Hermanos queridos, hoy es día de gratitud. Hoy es día de examinarnos. Hoy es día de pedir perdón si ese es el caso. Hoy es día de una buena reconciliación. Hoy es día de un buen apretón de manos. Hoy es día de un buen abrazo. Hoy es día de un buen diálogo. Hoy es un día para un buen diálogo. Hoy es día para perdonar y ser perdonados. Hoy es día de trabajar juntos en la edificación de nuestras iglesias locales. Hoy es día de mortificar más la carne. Hoy, no mañana, es día de glorificar al Señor, siendo de bendición para los hermanos en medio de nuestra humildad. Hoy es día de parar de ser piedra de tropiezo a causa de nuestra altivez. Así que, mis amados, hoy es día de acción de gracias. Y gloria a Dios. Gloria a nuestro bendito y gran Señor. Porque aún el pecado de la altivez que Él tanto aborrece. Usted se acuerda de Proverbios 6:16, ¿cierto? Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera de ellas es los ojos altivos. Así que no estamos hablando de un pecado por ahí, no estamos hablando de algo que el Señor aborrece. Hermanos, gracias a Dios. Hoy es día de perdón si nos acercamos al Señor Jesucristo, arrepentidos, dolidos. Hoy es día de refrigerio para nuestra alma, hermanos. Hoy es día en el cual podemos servir a nuestro Señor con una más limpia conciencia si Él ha obrado en nosotros. Así que, hermanos, gracias damos al Señor porque aún ese pecado de la altivez que Él tanto aborrece, su Hijo amado lo llevó por ti en la cruz del Calvario hace 2000 años. Acerquémonos pues delante del Señor, hermanos, pidamos perdón y demos gracias al Señor por su palabra.